Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. buenas tardes, ¿cómo están? Pues saludándoles aquí a los presentes ya, Yadira, Denise, Pau. Pues vamos a empezar con nuestro en vivo del día de hoy. Espero que sí vean todos la pantalla. Y bueno, vamos a empezar con el tema que habíamos promocionado para el día de hoy, que se trata de ¿qué es coaching con PNL? Bueno, quiero decirles que el término coaching con PNL, pues es un término que muchas veces muchos de nosotros hemos escuchado, pues en alguna plática, en alguna reunión, en alguna situación de amigos y pues a veces lo escuchamos, pareciera un término muy familiar, pero la realidad es que a veces no sabemos qué es. Eso es lo que es, esa es la realidad. Y bueno, quiero decirles que coaching es un tema que inicialmente ya tiene muchos años, muchos años, ya tiene muchos años, y podemos definir que el coaching sin PNL como tal, la definición consiste en liberar el potencial de un individuo para que pueda dar lo mejor de sí. En general, así es. Esta definición de coaching es lo que en los diccionarios ustedes van a encontrar. Y es una palabra que proviene, como les decía, desde hace ya muchos siglos atrás y ahorita vamos a ver el origen, pero usualmente lo relacionamos mucho con la cuestión del deporte. ¿Por qué? Porque es una palabra en inglés que viene de la palabra coach, que significa entrenador. Y bueno, ¿qué equipo no tiene un entrenador? Pues todos los equipos, ¿no? Equipos de fútbol americano, que tienen un coach, eso es lo que se le llama coaching, viene de ahí la palabra coaching. El coaching, como les decía, es una palabra muy antigua y su origen se remonta hasta el siglo XV. El nombre, como se dice carruaje en húngaro, se dice coxi. En alemán se dice Kutsche y en español se dice coche. Y de ahí viene el origen de coaching, coche, coaching. Y bueno, de este medio de transporte que es el auto, que es el coche, deriva la palabra coaching, convirtiéndose esto en una metáfora donde en esta metáfora se dice que del viaje que hacemos en coaching, quiere decir en el coche, desde donde actualmente nos encontramos a donde queremos llegar, a donde queremos estar. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, quiero ir a mi consultorio, pues ¿qué uso? El coche. Y lo que sucede entre ir de mi casa a ir a mi consultorio a través del coche, pues pueden pasar muchas cosas, es todo un proceso. Y ese es precisamente el coaching, es el proceso de donde tú estás actualmente en tu vida ahora y a dónde quieres llegar, a dónde quieres ir. Por ejemplo, si nosotros lo traspolamos a salud, estás en una enfermedad, por ejemplo, los pacientes que están enfermitos, que tienen algún problema oncológico, algún cáncer, ¿a dónde quieren llevar? Pues quieren terminar o quieren llegar a un proceso o una etapa de salud. Y ese proceso de la enfermedad a llegar a una etapa de salud es el transporte que hacen en coche para vivir ese proceso, para lograr salud de una etapa de enfermedad a una etapa de salud. Entonces es muy, digamos que es como una metáfora, por eso se le dice una metáfora. Recuerden que una metáfora pues es como un relato donde es atemporal, no tiene fecha y siempre tiene un final feliz. Entonces podemos definirnos que es el lugar a donde estamos y a donde queremos llegar, como en un coach, en un coaching o llevando o viviendo un proceso de coaching. Es precisamente ese es el origen de esta palabra y como les decía, tiene ya muchísimos siglos, desde el siglo XV en Hungría fue que nació la palabra o el origen del coaching como un carruaje húngaro que se llamó coxi y de ahí se derivó la palabra coche en el español y posteriormente coaching. Y ya después, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países se fue tomando la idea de que se fue usando como coach, como entrenador,
por ejemplo, para orientar a los jugadores, para ser un mejor jugador de fútbol americano, de tenis, de X deporte. Por eso les decía que la palabra coaching inicialmente se originó en los deportes. El coaching, por supuesto que sirve históricamente, ha sido un proceso en el cual ya ha demostrado que se pueden obtener resultados. Muchos de los deportistas exitosos de la actualidad, en cualquier área del deporte, pues vemos que han tenido o que han llevado un proceso de coaching a través de mucho tiempo, donde básicamente se obtienen los resultados a través del deporte. Como decía, inicialmente esto fue desarrollado en el deporte y también los recursos para lograr tu meta. Uno de los principios del coaching es que todos los recursos que tú necesitas para lograr tu meta que vas a establecer una vez que inicias el proceso de coaching, están en ti mismo, están en uno mismo. Todos tenemos esos recursos, simplemente que no los hemos desarrollado, simplemente que no nos hemos dado cuenta, no los hemos puesto a trabajar y por eso tenemos la situación que vivimos de carencia en la salud, en el amor y en el dinero. Entonces, haciendo estos procesos, ese proceso de coaching, vamos a descubrir y el coach, que ahorita les voy a decir que es el coach, va a ayudar a la persona a que descubra esos recursos que ella misma tiene para poder mejorar su vida en todos los aspectos que la persona quiera. Y obviamente lo más importante no es la meta que se establece en el coaching. Cuando nosotros iniciamos un proceso de coaching, de inicio en la primera reunión, en la primera cita que tenemos con la persona establece una meta. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede decir, como les decía en un caso de un paciente con cáncer, quiero curarme, quiero tener salud. Esa es su meta. Entonces, en ese proceso, muchas de las veces, cuando se desarrolla el proceso, por ejemplo, de, de enfermedad, tener salud, lo más importante no es la meta. En este caso, en salud, quizás sí sea muy importante porque pues es la salud, obviamente. Pero, por ejemplo, en el caso de otro ejemplo, vamos a suponer que me llega una persona y me dice, doctor, yo quiero un coaching porque quiero ganar, vamos a decir, 100,000 pesos al mes. Un ejemplo. Entonces, muchas de las veces esa es la meta de la persona que él quiere, que establece cuando inicia el proceso de coaching y se trabaja para lograr esa meta. Pero en ese proceso de, de estar trabajando para lograr esa meta de ganar 100,000 pesos al mes, hay un proceso. Y a veces la persona se da cuenta que lo más importante no es la meta, sino es el proceso. Y frecuentemente la persona dice, llega con uno y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero esa meta, ya no quiero ganar 100,000 pesos al mes, ahora quiero ganar, no sé, 200,000 pesos. Un ejemplo, por ejemplo, ya cambió la meta porque ya es lo doble, o por ejemplo, o otra cosa, ¿no? Ahora ya me doy cuenta que sí, el dinero es importante, pero mejor quiero cambiar la meta y quiero, por ejemplo, pasar más tiempo con mi familia. Entonces, te pueden cambiar la meta y eso se va descubriendo en la medida que se va llevando el proceso. Entonces, el coach, por supuesto que tiene que ser muy flexible para poder entender esto y poder ayudarle a la persona. ¿De acuerdo? Y lo que te ayuda el coaching es a tomar conciencia pura, propia de tu ser para poder tener una vida mucho más próspera y mucho más feliz en todos los aspectos. Entonces, básicamente ese es la idea del coaching. Y aquí estamos hablando en general de un coaching, no estamos hablando de aplicarle técnicas de programación neurolingüística. Acuérdense que el tema es coaching con PNL. Para nosotros desarrollar este coaching y obtener resultados que ya está demostrado que sí se obtienen, a veces pasan meses o a veces pasan hasta años. Entonces, fíjense la importancia de esto. A veces, si no es lo mismo tener una meta y cumplirla en 6 meses, en un año, a tener una meta y cumplirla en 2 meses o 3 meses. Es diferente. Y ahí es donde va a entrar la PNL. Pero bueno, seguramente ustedes están preguntando, bueno, esto de coaching, pues sí, se oye muy padre y qué bonito que uno saque sus mismos recursos y que uno se dé cuenta de lo que es capaz y bla, bla, bla. Pero ¿cuánto cuesta un coaching? Bueno, aquí les voy a enseñar una gráfica
para que más o menos se den una idea del costo de lo que es un coaching en Europa. Por ejemplo, 1 hora de coaching personal en España cuesta aproximadamente entre 30 a 150 euros. O sea, estamos hablando de que aproximadamente cuesta entre 600 a más o menos 3,000 pesos una sesión de coaching, nada más. Esto es en un tipo de coaching que es el que llamamos coaching personal, que ahorita vamos a ver los tipos de coaching, pero nada más para que se den una idea de lo importante que es para las personas que están en este proceso de coaching poder saber cuál es el costo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Prácticamente un coaching pues está inclusive más el costo que de una consulta de especialidad. Una consulta de especialidad aquí en Morelia bien cobrada pues está entre 1,500, 1,800 pesos o más. Una consulta de especialidad. Entonces, aquí en un coaching, que la primera sesión no solamente es 1 hora, pueden ser 2 horas o hasta 3 horas, porque la primera sesión es donde la persona establece su meta, qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que quiere obtener, cuál es el motivo por el cual acude a un coaching. Prácticamente pues está hasta en 3,000 pesos una sesión. Estamos hablando de una sesión. Decíamos que entre 30 y 150 euros aproximadamente. Eh, pero un coaching ejecutivo, que es para empresas o para altos ejecutivos, está entre 150 euros y 300 euros. O sea, estamos hablando de 3,000 y 6,000 pesos. Una sola sesión de, aquí dice 1 hora, pero en la primera sesión pueden ser, como les decía, hasta 2 o 3 horas. Entonces, digo, realmente es un costo, pues, importante. Entonces, y ahorita vamos a ver la razón de ser, por qué un coaching tiene ese costo. Porque seguramente van a decir, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hace? O hace maravillas, y ahorita lo vamos a ver. Ok, pero un coaching con PNL. Ahorita ustedes van a escuchar o van a encontrar que en muchas empresas, aún aquí en Morelia y no se diga en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara o en el extranjero, ya no hablan de gerentes, ya no hablan de gerentes de ventas, hablan de coaching de ventas o un coach de ventas. Ya no es gerente de ventas, es coach de ventas. El coaching con PNL actualmente es lo que todo el mundo habla en las empresas y también para cuestiones de tipo personal. Es lo que está de moda hoy. Y bueno, lo que les comentaba en un inicio de la charla es lo que la gente se pregunta y dice, bueno, ¿qué cosa es eso del coaching con PNL? ¿De acuerdo? Eh, Aquí es muy importante hacer unas aclaraciones. Decíamos que el origen está en el deporte, se les llama directores técnicos, entrenadores, y en el fútbol americano hay, por ejemplo, coach defensivo, coach ofensivo, y un coach eh, tiene que tener una característica, tiene que ser un líder. Eso es un coach. Un coach, pues si es el entrenador, tiene que ser el líder para que los jugadores pues lo sigan a él. Y en general, todos podemos decir que todo mundo es coach o todos somos coach, por ejemplo. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy claro. En nuestros hijos van a replicar todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, cómo nos comportamos. Entonces estamos actuando como un coach para ellos, porque somos un ejemplo para ellos. Por eso aquí dice que todo mundo es coach, aunque no lo sabemos, muchas de las veces no lo sabemos, pero por ejemplo el hermano mayor, pues es el ejemplo del hermano menor, el papá de los hijos, la mamá de las hijas. ¿Sí me explico? Todos somos un coach, por eso esa aseveración de que todo mundo es coach, porque tenemos algo de eso, aunque no lo sepamos, ¿de acuerdo? O aunque no lo sepamos o no lo creamos, ¿de acuerdo? Entonces decíamos, coaching tiene resultados. Y la diferencia de hacerlo con técnicas de programación neurolingüística es que esos resultados pueden ser espectaculares y no solo eso, en un corto tiempo. Eso es lo más importante de estas situaciones del coach, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien importante para que nosotros entendamos cuál es el proceso del coaching. Ahora, en coaching, yo no le voy a decir a la persona qué tiene que hacer, porque eso se llama asesoría, se llama terapia, se llama consejería. No, yo voy a guiar a la persona para que la persona
elicite. ¿Qué quiere decir elicite? Saque de sí misma las respuestas para la solución o para el cumplimiento de su meta. Esa es la esencia del coaching, que la persona, el coach, que es el que hace el coaching, va a ayudar a la persona a que se dé cuenta de que esos recursos que ya tiene, porque todos los tenemos, sean aprovechados, se dé cuenta de los mismos y sean aprovechados para poder, de alguna otra manera, tener un resultado. Esa es la diferencia del coaching, ¿de acuerdo? Porque todo lo demás es, por ejemplo, si a un coach lo contrata una empresa y la empresa le dice, eh, si por ejemplo la empresa le dice, quiero, por ejemplo, aumentar mis ventas, ¿cómo le hago? Dime cómo le hago. Por ejemplo, quiero disminuir mis accidentes o quiero no desperdiciar tanta materia prima. Tú le estás dando un consejo a la empresa, pero no se trata de eso. Se trata de que la misma empresa, o en este caso tu cliente, se dé cuenta de cuál es la solución al problema o cuáles son los recursos que necesita para poder cumplir una meta y en base a eso tú lo vas guiando. Esa es la gran diferencia del coaching con lo que es una consejería. ¿De acuerdo? El coaching con PNL lo podemos definir ya no como coach solamente, sino con PNL. Es el arte de trabajar con los demás y lograr que ellos obtengan resultados. Ojo, ojo con esto, fuera de lo común, por encima del promedio. Fíjense bien. Por ejemplo, en una empresa o si una persona se dedica a vender artículos, casas, lo que sea, y puede tener un aumento del 20%, pues está perfecto, está excelente, está súper. ¿Sí? Un 20, un 30, súper. Pero aquí no. Aquí coaching con PNL de las personas que llevan este proceso, este procedimiento es de que no obtengan el 20, el 30%, obtengan más del 50% de efectividad, de más del 500%, no del 50, perdón, más del 500% haciendo el coaching con PNL. Vamos a decir, una persona que quiere desarrollar un negocio, va a tener resultados si hace el proceso de coaching con PNL hasta en un más de un 500%. Esa es la idea de hacer el coaching con programación neurolingüística. Y la diferencia es precisamente esa. ¿Cuál? De que de alguna u otra manera nosotros vamos a potencializar los resultados, no un 20, no un 30, no un 40, no un 50%, vamos a potencializar los resultados más de un 500, 600, 700, 800 o más por ciento. Los resultados son impresionantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la gente que se dedica a esto, pues lo llama como un proceso, prácticamente un proceso artesanal y la clave es lo que les decía. No se trata de dar consejos, no se trata de sugerir consultas, como decir, haz esto, haz lo otro, yo te aconsejo esto, yo te aconsejo aquello, yo te aconsejo. No, no es por ahí. Se trata de guiar a la persona a que primero se dé cuenta de primero, cuál es su meta, que ella fije su meta. O sea, una persona va a venir a coaching porque tiene un problema. Vamos a poner ejemplos. Una mujer que se quiere casar, tiene 30 años y quiere casarse, esa es su meta. Una persona que quiere ganar X cantidad de dinero en un mes o por mes, esa es su meta. Una persona que viene enferma y quiere obtener salud, esa es su meta. Entonces, los resultados son tan importantes porque las técnicas de PNL van a retirar las anclas, así les llamamos nosotros. Hagan de cuenta que es un barco en el mar y ya ven que los barcos bajan una cadena de metal donde viene el ancla. El ancla, pues es el que de fierro que pesa toneladas, se va a tirar al mar la corriente marina pues no mueva el barco. Y entonces prácticamente se ancla en el fondo del mar y el barco puede estar estático, no se mueve, pues. Sin embargo, vamos haciendo una metáfora a nivel de lo que sucede en nuestra mente. Cuando nosotros tenemos muchas anclas mentales, como por ejemplo emociones atoradas, fuimos agredidos de niños y no lo hemos perdonado, no lo hemos superado, ese es como un ancla que se va a quedar ahí pegada al mar.
y que no va a permitir que el barco avance. Entre más anclas nosotros tengamos en el océano de nuestro barco, que es nuestro cuerpo, que es nuestro ser, no avanzamos. Entonces, las técnicas de PNL aplicadas en el coaching es quitar esas anclas para poder desarrollar el coaching, para poder sacar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para poder avanzar. ¿Para poder avanzar en qué? En tener más dinero, en tener salud, en tener amor, en tener una pareja, en casarte, en tener un coche, en lo que tú quieras en la vida. Entonces, la razón por la cual se cobra tanto es esa, porque se quitan esas anclas de ese barco que eres tú para que puedas avanzar en tu vida. Y el cambio, amigos, créanme, es impresionantemente radical. No solamente porque, como les decía, no son resultados del 20, no son resultados del 30, del 40, del 50%, no, son resultados arriba del 500% y cambia, créanme, literalmente la vida de las personas en el aspecto en que tú definas dónde quieres que tú cambie tu vida. Pero algo muy importante, no es dar consejos, no sugerir conductas, y aquí se los digo porque los latinos somos muy dados a siempre querer ayudar, siempre queremos, somos muy dados en decir, híjole, hace esto, haz lo otro, mira, yo te, yo te aconsejo que hagas esto, que te comportes así, bla, 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 pero no es así por donde va la cosa. Es básicamente el hecho de licitar, de sacar de la persona eso para poder tú de alguna otra manera empezar a echar tu barco a andar. Hay ocasiones que en la primera sesión de coaching, en la primerita sesión, uno como coach se da cuenta, en base a lo que dijo la persona de la meta, qué es lo que tiene que hacer. Pero tú no se lo puedes decir, porque entonces ya no es coaching, entonces es asesoría. Sí, es una asesoría, una mentoría o llámale como quieras, pero no es una situación no es una situación, digamos, de, ah, de que la persona saque los recursos que ella tiene para poder avanzar en la meta, ¿de acuerdo? Como decía, al principio te das cuenta desde la primera vez, pero no es coaching el hecho de que tú, que tú des esa asesoría. Entonces, eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos, hay tres tipos de coaching, que es el personal, es todo lo relacionado con tu persona. ¿A qué me refiero? Si tú traes un ancla, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Fuiste un niño agredido en la infancia, te golpearon, te violaron, te agredieron, pues traes un ancla muy grande. Entonces, el trabajar esa ancla para poder trabajar esa emoción y sacarla y limpiarla, pues necesitas un coaching de tipo personal. Son cuestiones de tuyas, son cuestiones tuyas de tu persona. Un coaching empresarial, pues es aquel coaching que está dirigido a las empresas. Básicamente, es una empresa que quiere vender más, una empresa que quiere disminuir los accidentes, una empresa que quiere no tener tantos desperdicios, etcétera, etcétera. Es relacionado con la cuestión empresarial. Y aquí tomas, aquí es un trabajo no solamente con una persona, sino es un grupo de personas que son los que están constituyendo a la empresa. Y el coaching ejecutivo, que es el coaching que se da a los altos ejecutivos de las empresas, gerentes o gente, vamos a decir, dueños de empresas o gente que maneja muchísimas empresas de alto perfil, donde básicamente la idea es que esta persona, un ejecutivo, un alto ejecutivo, pues no se infarte, no le dé diabetes, no ande estresado, que baje el estrés, porque un ejecutivo de este tipo, pues ustedes se imaginarán que de alguna u otra manera tiene altos niveles de estrés. Entonces, ese es el coaching ejecutivo. Obviamente, esta clasificación de tipo de coaching está basada en la Federación Internacional de Coaching. Ah, Pueden escuchar ahora muchos coaching, que hay coaching para el amor, que hay coaching para las relaciones sociales, que hay coaching ontológico para ver dónde estoy. No, no es cierto, eso es una broma. O sea, hay mucho tipo de coaching, pero en realidad todos los coaching que ustedes escuchen
están inmersos en estas tres categorías: personal, empresarial y ejecutivo. ¿De acuerdo? Y bueno, el coaching personal, decíamos, es amor, enfermedad, pérdida, la muerte de un familiar, duelos, divorcios, bajar de peso, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con tu persona. El coaching empresarial, pues es productividad, quieres aumentar la productividad, las ventas, bajar los desperdicios, bajar accidentes, es todo lo relacionado con la empresa. Y el coaching ejecutivo, que es para altos ejecutivos, para bajar el nivel de estrés, sobre todo en salud y en las relaciones familiares. Hay gente ejecutiva que no ve ni a sus hijos ni a su esposa, ¿no? Y que se acaban divorciando o que están enfermos por el alto contenido del estrés que tienen. El coaching con PNL, primero hay que identificar a qué vienes al coaching. Cuando una persona nos busca, tenemos que preguntarle cuál es la razón por la cual acude al coaching. Y ahí en ese momento va a establecer su meta concreta. Y su meta concreta es decir, yo quiero esto, pero no una meta ligera, no una meta ambigua, puede decir, es que yo quiero más amor. No, necesitas especificar bien tu meta, qué es lo que quieres casarte, y si quieres casarte, qué características quisieras que tuviera tu esposo, bla, bla, bla. Toda la meta bien establecida. No es válido agarrar y decir, yo quiero más dinero, porque un peso es más dinero y seguramente eso no quieres, quieres más dinero y tienes que especificar cuánto dinero y en cuánto tiempo. Establecer compromisos, por supuesto, y se van asignando tareas conforme se van estableciendo estos compromisos y se da seguimiento por semana con llamadas telefónicas y disposición hacia el logro y una retroalimentación entre el coaching y el coach. El que hace el coaching es el coach. A la persona que se le hace el coaching se le llama coaching. Y el proceso de hacer coach, pues es coaching, lo que llamamos coaching, ¿de acuerdo? Esa es la dinámica. El que hace el coach es el coach. A la persona que se le hace el coach se llama coaching. Y el proceso es el coaching, ¿de acuerdo? Ok, las metas deben ser ecológicas. ¿Qué quiere decir esto de que deben ser ecológicas? Quiere decir que la meta no está afectando otros aspectos de mi vida. Por ejemplo, si tú empiezas a ser coach, empiezas a hacer tareas y de repente eso te está causando una pelea con tu esposa, quiere decir que la meta no es ecológica. ¿De acuerdo? El coach ve al coaching como una posibilidad. ¿Qué es esto? Que lo ve como esa persona que el otro, que el coachee, solamente se ve en sus sueños. O sea, cómo le gustaría ser. Esto es bien importante porque muchas de las veces dices, no, es que yo quisiera hacer esto y te dice hasta la misma familia, "Ay, eso solo en tus sueños, porque eso nunca lo vas a hacer". Es precisamente como el coach ve al coachee y esa posibilidad de llegar precisamente a cumplir sus sueños, lo que siempre o lo que toda la vida ha deseado y querido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien, bien interesante. Y no se toma como lo que cuenta como es, sino se toma por lo que se imagina o lo que ha soñado o lo que quisiera ser la persona. Vamos a decir, yo no veo a la persona como llega, yo veo la posibilidad de cómo quiere él ser o cómo se ha visto en un sueño o cómo se ha imaginado en un sueño que quisiera ser. Eso es lo importante del coaching y en lo que se trabaja. El coach, o sea, la persona que hace el coaching tiene que tener autoconciencia. Ojo, esto es bien importante, tiene capacidad de escuchar. Hay ocasiones que hay coaches que hablan y hablan y hablan y de eso no se trata. Primero tiene que hablar el coachee, que es la persona que está haciendo sujeta al coaching. Ella tiene que decir todo lo que ella quiere, todas sus metas, cuáles son situaciones, cómo se siente, qué sueña, cómo se ve en un futuro. Eso es lo que ella tiene que decir, la persona o el hombre, pero no que tú hables y hables y hables. Aquí acuérdate, es sacar de la persona todos los recursos que ella tiene para poder ayudarle y que ella misma se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer. Es inspirar, es tener flexibilidad, es tener comunicación, disciplina, diagnosticar situaciones, encontrar soluciones, hay que tener integridad y por supuesto hay que tener honestidad. Cuando necesitas cuando necesitas un coach o buscar o buscas un coach. ¿Cuándo es cuando se necesita? ¿Cuándo lo ocupas? Y bueno, aquí la respuesta es cada vez que queremos lograr algo que nunca hemos logrado por sí solos en nuestra vida y que lo hemos deseado y lo hemos querido. Eso es precisamente cuando nosotros necesitamos un coach. Cuando
nosotros nunca hemos logrado algo y queremos lograr una meta de manera importante. El coaching funciona, por supuesto que funciona, y usando PNL se obtienen resultados en mucho menor tiempo y 10 veces mucho más rápido y más de 100 veces efectivo. ¿Por qué? Porque PNL elimina las creencias limitantes, que son las anclas de lo que ya dijimos, lo que te detiene para avanzar. Y el coach no aprende del coach, el coachee, perdón, no aprende del coach, lo guía, ¿de acuerdo? Hay que identificar el estado actual del problema, identificar el estado a donde quieres llegar, la meta, identificar los recursos disponibles que tienes para la meta e identificar el resultado y realizar la verificación ecológica. El coach con PNL trabaja con la realidad que los coaches presentan. Los coaches vienen, ellos vienen enfermos, carentes de dinero, carentes de amor, con eso trabajamos. Y ese es el mapa que ellos tienen, pero no quiere decir que eso sea la realidad. ¿Y qué te gustaría hacer diferente? Eso le preguntamos al coach y se usan las herramientas de PNL. Y bueno, creo que aquí ya vamos a terminar porque creo que ya nada más tenemos 1 minuto con 10 segundos. Aquí, para la gente interesada, aquí están nuestros datos. Yo soy el doctor Asdrúbal García Mendoza. Yo me encuentro en la ciudad de Morelia, Michoacán. Mi teléfono 443-112-0438. Ahí está mi correo y ahí está nuestra página de PNL con salud. Y bueno, pues yo se los agradezco mucho. Para los próximos Zooms hay que entrar a la página de PNL con salud porque me están reportando que no pueden entrar al Zoom. No hay una clave. Hay que entrar a la página para que ahí directamente dice entrar al Zoom y ahí se pueden comunicar. Y bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto está mi WhatsApp. Me pueden mandar WhatsApps y estamos aquí para ayudarles, ¿de acuerdo? No tenemos tiempo para preguntas y respuestas, entonces, pues lo pueden hacer por WhatsApp y lo pueden hacer por WhatsApp y con mucho gusto yo les contesto. Y bueno, este es un mundo fascinante. Créanme que lograr un resultado del 600% cambia totalmente tu